iniciar un libro que se llama Primera de Reyes. En este libro vamos a aprender varias cosas. Una de las cosas principales es que es un libro histórico, habla acerca de la vida de los reyes, pero no solo de la vida de los reyes, sino también de cómo el pueblo de Israel, que componen 10 tribus, y las tribus de Judá, que componen 2 tribus, en total 12, tuvieron sus reyes en una circunstancia en avivamiento, en otra circunstancia derrotados. Fíjense que hubieron por lo menos 19 reyes en el tiempo de Judá, o en las tribus de Judá. Fueron todos descendientes de David, y estos más o menos gobernaron 345 años. Pero también Israel tuvieron 19 reyes, y provenieron de la dinastía, y reinaron más o menos 210 años. 8 de los reyes de estos 19 de Israel fueron matados, o algunos de ellos suicidados. Un aspecto que no podemos dejar pasar por alto en el estudio de este libro es que Judá, que eran 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, en muchas partes de este libro de Reyes vamos a estudiar que tuvo muchos avivamientos, pero no así el pueblo de Israel o las 10 tribus de Israel. En este contexto, el libro tiene algunas divisiones, y la primera parte, que es el capítulo 1, el versículo 1 al 4, habla acerca de la decadencia de la vida de David. Aquí hay algunas cosas que necesitamos ver, en el sentido de que hay algunas cosas, y quiero mencionar algo, que como estamos hablando el tiempo de los reyes, estamos hablando más o menos en el siglo sexto, antes de Cristo. Estamos hablando de un reino que en un tiempo estuvo unido y después se desbarató todo y se dividió. Estamos hablando de algunas costumbres que en el contexto necesitamos verlas. Por ejemplo, si ustedes han leído la historia de Israel, podemos encontrar, por ejemplo, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de David. Todos ellos, ¿cuántas mujeres tuvieron? Muchas. Entonces, algunos se escandalizan por algunas cosas cuando vemos esto, en vez de ver algunas actitudes que son incorrectas, a pesar de lo que vivieron los reyes, o lo que vivió el pueblo de Israel. Es más, Dios se atrevió por medio de los profetas a decirle al pueblo de Israel muchas veces que actuó como una prostituta, pero viéndolo desde la vida espiritual del pueblo de Israel. Y en este libro vamos a encontrar algunas cosas, principios que necesitamos aprender. Cualquiera puede decir, bueno, ¿y para qué estudiar libros históricos, libros de la vida de Israel? ¿Recuerdan ustedes que dice Pablo a los romanos y también a los corintios, para qué sirven esta historia del pueblo antiguo de Israel? Para nuestra enseñanza. Es decir, que hay cosas, hay valores, principios, hay actitudes, hay caracteres que necesitamos ver en la vida de estos hombres que predominaron en su gobierno, pero que también hay actitudes de gente, de siervos, por ejemplo, de mujeres. Hay actitudes de hijos. Entonces, todas estas cosas es importante verlas a la luz del aprendizaje que nosotros podemos sacar de estos libros. Primera y Segunda de Reyes originalmente era un solo libro. Es propio de que se los llame, por eso no les vamos a llamar
cartas, no les vamos a llamar de otra manera, son libros. Y son libros históricos. Por ejemplo, ahí tenemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas y 2 de Crónicas. Todo ello abarca la vida de los reyes y de la vida del pueblo de Israel. Viéndolo por un lado las 2 tribus de Judá y viendo por el otro lado las 10 tribus de Israel. Entonces vamos a empezar este libro viendo algunos aspectos del versículo 1 al 4. Vamos a leer de corrido los versículos 1 al 4 para ver qué es lo que nos enseñan estos 4 versículos primeros. Versículo 1. Cuando el rey David era viejo, avanzado en días, le cubría de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hay algunos aspectos, me da risa lo que dice la hermana, pero hay otras cosas que necesitamos ver, y es verdad. Fíjense que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del rey David, ¿cómo lo vemos nosotros al rey David siempre en nuestra mente? Como un joven, ¿verdad? No lo vemos como un anciano. De hecho, aquí estamos hablando de la vejez del rey David. Y no cabe duda que dentro de la vejez de un hombre siempre van a haber problemas. Pero también dentro de la vejez de este hombre hay algunas consecuencias que traen estas cosas en la vida de un hombre, de un rey sobre todo. Fíjense ustedes la pregunta preliminar que yo haría: ¿por qué los siervos del rey buscaron una joven que atendiera al rey y no así sus otras mujeres que estaban ahí en el palacio? ¿Saben ustedes que en este contexto quién era la mujer que tenía el rey David? Correcto, Betsabé. Betsabé era la mujer que tenía en este contexto. Ahora hago una pregunta: ¿será que en la vejez se ha vuelto una costumbre de que las mujeres, y no voy a generalizar, que las mujeres ya no toman partido en la vida de un hombre y lo abandonan? Y fíjense que aquí el rey no está pidiendo que le busquen una mujer, pero lo que dice la hermana Araceli es importante en este punto, porque David es un hombre avanzado de edad, virilmente ya no tenía, estaba muerto, ya no era un hombre más. Miren cuál era la razón por la que estos siervos piden que busquen a una mujer. Miren el versículo, dice el versículo: cuando el rey David era viejo y avanzado en día, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. ¿Por qué? ¿Verdad que aquí se calienta? Pero el asunto, mire, hay un principio importante que atender aquí. David tuvo muchas mujeres, y parte de la vida de David en cierta medida fue desordenada, y las consecuencias de los desórdenes de una mujer y de un hombre siempre van a traer consecuencias. Y una de las consecuencias que yo puedo ver en este punto es el abandono no solo de la mujer, sino inclusive de los hijos, de la familia. Este es un punto bien terrible, porque voy a hablar en el asunto familiar. La familia debe de tomar partido aquí en este punto. Los hijos, la mujer y el esposo no se deben de dar por aludidos
que aún en que la vejez ya no sirve. Yo no sé, yo he oído a muchos ancianos y he escuchado algunos comentarios de ellos diciendo de que, si nosotros en la vejez ya para nada servimos. Y es una costumbre, no sé si de aquí la han sacado, que ya los ancianos, yo recuerdo una pareja aquí en la colonia, unos ancianitos que se casaron ya viejos, creo que era un tío de la hermana Cristina y Nia Dorila. ¿Recuerdan ustedes estos dos ancianos? De hecho, creo que ambos ya murieron, o no sé si Nia Dorila creo que todavía está viva, pero el anciano ya murió. Lo que quiero decir es esto, que esos ancianos salían de la mano, dormían juntos, comían juntos, se protegían. Y vemos aquí un rey que había sido abandonado por su familia. Yo les pregunto a los hombres que están aquí, bueno, que solo vemos cuatro hombres y dos jóvenes. ¿Cómo sentirían ustedes que nuestras esposas ya entrando a los ancianos ya no huelemos ni llevemos para las mujeres? ¿Cuál sería? Esa es una buena pregunta. Y aquí es el punto. Pero esto es bien importante, es importante discutirlo porque voy a hacer una pregunta más. ¿Será que hay esposos y esposas que en este tiempo quisieran abandonarse a la pareja porque hubo algún problema, porque hay otra circunstancia, porque hay X cosas? Sí, y siendo jóvenes. Muchas de las parejas no quieren luchar por sus vidas matrimoniales. Y ya dije yo al principio, David, a pesar de que fue ¿cómo se llama? Uno de los de la promesa, donde iba a venir la simiente, tuvo problemas también, como los tenemos todos nosotros. Lo que pasa es que a veces extrapolamos a ver algunas cosas. Yo hablaba con el compañero que tengo, porque discutió un día con un hermano en Cristo en la iglesia, y el pastor le dijo, fue el pastor por cierto, le dijo, Saúl fue condenado. Y llega él asustado y me dice, hermano, explíqueme, Saúl fue condenado. Y le digo yo, vaya ya al pasaje en segunda de Samuel, capítulo 12 o 19, no me recuerdo. Le dije yo, vamos a ver el pasaje. Y cuando, para no alargar, nos fuimos al punto donde Samuel, cuando sale Samuel, le dice a Saúl, vas a perder tu reino y vas a morir. Pero ¿sabe qué? Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y le digo yo, ¿a dónde estaba Samuel? Y me dice, bueno, en el paraíso. Y entonces le digo, ¿y el paraíso qué es? Y no es el lugar preparado para los salvos, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, en este contexto ahora. Y le digo yo, si Saúl no fue salvo, entonces significa que Samuel tampoco lo era. Y me dijo, ¿cómo? Si Samuel era el profeta de Dios, entonces Saúl era un gobernante, era alguien, un hijo de Dios. Entonces hay gente que calienta para decir, no, pero Saúl se mató. Sí, David, del cual estamos hablando aquí, tuvo una mujer que no era de él, mató al esposo y también siguió su vida con esta mujer. Es más, pero ahora pregunto, ¿le trajo consecuencias a ese? ¿Sí? Y aquí estaba una de las consecuencias de él. Entonces, lo que la hermana Araceli dice es verdad. Y la Biblia no se va a contradecir en estos aspectos. Cuando uno siembra una cosa, de revés lo va a cosechar. Y ese es un principio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay un asunto importante aquí, entender.
que hay un aspecto que fíjate que la mujer en este caso Betsabé, había abandonado a David. Y no yo no me voy a detener mucho en este pasaje, solo voy a decir dos cosas. Fíjate que Betsabé no atendía a David como su esposo, como debía de hacerlo. Sin embargo, reclamaba lo que David le había, ¿cómo se llama?, prometido. Ahora, ¿será que los hombres o las mujeres nos ven con esos ojos también a nosotros? Que somos solo los proveedores de ciertas cosas, pero en cierta medida no hay que tomar consideración de las otras. O sea, yo estoy haciendo estos cuestionamientos porque necesitamos ver algunos principios aplicables a nosotros en vista de las circunstancias que vivieron estos hombres. Es bueno de que un matrimonio se preserve hasta la vejez o hasta que el Señor nos lleve. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y este punto viene de hecho, David ya ni siquiera podía calentarse. Le ponían las ropas que yo cuando estaba estudiando esta parte recordé a mi abuela. Mi abuela andaba una maleta así grande de un montón de ¿cómo se llama?, cobijas, le decimos en El Salvador, colchas en otro lugar, y sábanas en otro lugar, en otros lugares. Pero mi abuela cosía y tejía de pedazos de tela. Ella hacía su colcha. Lo que quiere decir que ella tiraba hasta 3, 4, 5 para calentarse. Es una mujer anciana de 85 años. David andaba más o menos entre 70 y 80 años en este contexto. Es decir, era un anciano. Pero no solo eso le pasaba a David. Mire, hay algunos aspectos que rescatar también aquí. Fíjense bien, la fidelidad de los siervos es muy importante en la vida de los hombres, por lo menos de los que son prominentes. Miren aquí el versículo 2. Y dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Noten que aquí no está el rey pidiendo esto, son sus siervos que den esto. Pero en la historia quiero explicar esto. En este contexto de la vida de los judíos, generalmente, cuando esto pasaba, ellos creían en algo que para mí es un absurdo. No sé para usted, pero imagínense yo llegando a los 80 años, cuando ya he perdido realmente toda potencia como hombre, y ya soy un viejo, pues, y imagínense, y mis hijos buscan una mujer virgen supuestamente para que se me despierte otra vez ¿Cree usted? Ese era el pensamiento. Leí mucho, fui a estudiar historia, porque como son libros históricos, necesitamos estudiar la vida de los judíos. Y ellos tenían el pensamiento que trayendo una mujer bonita, virgen, y pues sí, el rey iba a estar de otra manera. Pero eso no es verdad, hermano. Hay una cosa que hay que aceptar cuando el ser humano, y sobre todo el hombre, estoy diciendo esto porque hay muchos hombres que somos muy machistas. Fíjense que conocí a un hombre, voy a comentar esto porque probablemente los que nos ven en este medio, dentro de los hermanos que nos escuchan, puede haber gente con este pensamiento. Hay hombres que, por ejemplo, le tienen miedo al examen de próstata. Y hay hombres que no aceptan el problema de una enfermedad en la próstata. Y mucho menos hay hombres que no aceptan que perdieron potencia sexual. Pero yo quiero decir una cosa, entre los creyentes debería de pasar esto. Si ya se perdió la potencia, debería de ser un acepto en un hombre, o debería andar buscando otros medios para poder. Los judíos creían esto. Allá en México hay un hombre charlatán
que hasta una bombita le ha mandado a poner porque ya naturalmente no funciona, pero con la bombita sí. Entonces, ¿esto debería de ser un medio para un creyente? No. El creyente debe de aceptar. Ahora, David no tenía ese problema aquí, en el sentido de que él no estaba pidiendo una joven. Los siervos eran los que estaban un poco mal cruzados aquí. Ahora, imagínense el hermano Aníbal un día me diga a mí, hermano, ¿y por qué no? Fíjense que dicen que hay unas pastillas que dan, todo lo estoy hablando hipotéticamente, pero no era, de hecho, estoy diciendo esto porque en el pensamiento, en la historia de los judíos, ellos creían que trayendo una mujer joven, virgen y muy bonita, el rey podía animarse, y de hecho ya no. Hay que aceptar cuando ya somos viejos y ya no hay cosas que ya decayeron en nosotros, el creyente debe de aceptarlo y punto, no andar con otras cosas. Ahora, versículo 3 dice, miren, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Imagínense ustedes, anduvieron por toda la tierra de Israel buscando una mujer hermosa y la hallaron. Se llamaba Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Pregunto, ¿los sunamitas eran israelitas o eran extranjeras? Eran extranjeras. Y miren qué peligroso es. A veces cuando alguien, por eso es que tiene que tener cuidado cuando alguien nos recomienda algo. Hay que tener cuidado porque Dios siempre ha sido muy cauteloso con los siervos o con los que le servían a él, de no tener relaciones con gente extranjera, con gente que no era de su propio linaje, de su propio pueblo, porque esto trae perversidades, y de eso vamos a hablar en este libro. Hay un hombre posterior a David que toma el reinado, que es Salomón. ¿Tuvo problemas Salomón, hermano, con esto que estoy mencionando? Sí, y por eso lo estoy mencionando, porque el punto más medular de la vida y de la división del pueblo de Israel precisamente fue esto. Uno, meterse con otros pueblos que eran idólatras. El problema más serio de los creyentes es que nosotros no somos tan atractivos para la gente en el sentido de que nosotros podamos arrastrar a otros, sino que ellos nos arrastran a nosotros. Y eso pasó hasta los reyes. Entonces, vamos a ver un problemita primero que se dio, y aquí por eso yo hablé de la familia al principio, porque el primer problema que se da en torno a la vida del rey David es familiar. Es familiar. Miren el versículo 5. Miren el versículo 5. El complot de Adonías. Dice, entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Quiero que veamos algunos principios importantes aquí que son relevantes verlos. En el versículo 5 vemos un asunto muy tremendo, y la palabra importante que necesitamos ver es reveló. ¿Sabe usted qué significa la palabra rebelarse? Estar en contra de. Fíjense que Adonías era hijo de David. Era hijo de David. Era hijo de David. Nació en Hebrón. Su madre era Haggith, una de las mujeres de David, porque tuvo muchas. Esa palabra se reveló, tiene el sentido de enaltecerse primero. Alguien se puede revelar porque se siente superior a otro. Es decir, la palabra enaltecerse también tiene, en el sentido literal, es arrogancia o
también orgullo, si usted lo quiere ver de esa manera. El sentido de enaltecerse en sí mismo o de no considerarse o de tener una posición distinta. Fíjese bien, ¿en contra de quién estaba rebelando? De David. David no solo era el rey, sino también era su padre. Y quiero decir algo importante aquí. Este Adonías era el hijo primogénito de David. Y ustedes conocen que dentro de la historia de Israel, el primogénito era el heredero del reino. Era el que tenía el derecho del trono. Pero aquí había un problema serio. Aquí había un problema serio. ¿Saben qué había hecho David después de que... Voy a comentar así rápidamente la historia de David en pocas palabras. Cuando David se mete con Betsabé, la deja embarazada, mata al esposo de Betsabé. Y pregunta, ¿qué pasó con el niño? Murió como una disciplina de Dios. Pero después tuvo este hijo. Y este hijo ahora estaba reclamando sus derechos. Pero lo que pasó es que David le había prometido a Betsabé que una cosa. No le había prometido que por ejemplo, este Adonías iba a ser el heredero. David le había prometido a Betsabé que Salomón iba a ser el heredero del reino. Y aquí había un problema, porque Salomón no era el primogénito por el lado de la carne. Y aquí hay algo importante que necesitamos aprender. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jacob? Dio Jacob ¿cómo se llama? La heredad al primogénito. No. ¿Por qué? No era hijo de la promesa. Y entonces aquí hay algunas cosas que a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué pues? ¿Por qué no seguir, cómo se llama, la genealogía o en el sentido por el lado de la carne? Ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Abraham. Abraham, ¿a quién dio la primogenitura? Isaac no se la dio a Esaú. ¿Por qué no a Esaú? Que no era el de la promesa. Porque no era en las líneas genealógicas según la voluntad de Dios, sino que ellos eran por el lado de la carne. Entonces aquí hay un punto importante que nosotros necesitamos ver. Y cuando hablamos de este Adonías era un hombre muy perverso. De hecho era un joven. No crean ustedes que tenía una edad 40, 50, no, era un joven, más o menos de unos 20 años en este contexto. 20 o un poquito más quizás, con derecho a corrección. Pero fíjense bien, el punto que necesitamos ver aquí es importante. La palabra rebelarse, fíjense, un hijo rebelándose a su padre, un hijo rebelándose al rey. O sea, alguien que está bajo de, ahora está sobre el rey. Pero aquí hay otra cosa importante. Y voy a retomar otra vez la familia. ¿Cómo consideran hoy los hijos a los padres? Menos que nada. Le faltan al respeto. Lo llaman viejo, ruco, despreciado, bueno. Imagínense ustedes los extremos. Pero miren, yo quiero traer a la memoria algo importante. La vida de los antiguos fue depravada. Por ejemplo, y pensamos en el tiempo de Noé, por ejemplo. ¿Cómo era la gente? ¿Era buena gente? Eran depravados.
eran rebeldes, desobedientes, eran hombres, bueno, como eran hombres sin afecto, naturales, entonces hacían y lo que querían. En el tiempo, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, ¿cómo era Sodoma y Gomorra? Arruinados, depravados. Nosotros cuando vemos la historia, necesitamos ver que esos tiempos, en cierta medida, cambiaban en un punto, volvían otra vez la perversidad, cambiaban en un punto, volvía la perversidad, y ustedes ven, bueno, el hermano Bed, el hermano Jorge, son mayores que mí, pueden contar algunas cosas que tal vez yo no percibí, que aún admiro a algunos niños en los cantones que todavía hacen. Por ejemplo, cuando encuentran a su abuelo, bendito abuelo, y se inclinan para que el abuelo le ponga la mano sobre él, todavía hay unos pequeños. Y a los padrinos, aunque en la vida religiosa, aún tienen respeto por ellos. Pero los hijos de ahora ya no valoran ni estiman a los padres en nada. Los desprecian, los humillan, los calumnian. Es un degenere. Hermanos, miren, lo que viene de aquí para allá, y nosotros no somos profetas, es una perversidad total. A tal punto, yo no soy profeta, pero les garantizo que más de algunos de los hijos de ustedes se van a ensoberbecer y se van a poner en contra de ustedes. Si no es que ya lo están haciendo. Si no es que ya lo hacen. Y por eso, pero quiero que veamos un principio importante aquí de rebeldía. Fíjense, la palabra reveló. ¿Qué dijo Dios en cuanto a esto de rebelarse o ser orgulloso? Quiero que vaya a Lucas capítulo 14. Vaya a Lucas capítulo 14, rápido. Mire lo que dijo Dios, y esto nos puede ayudar a nosotros. Lucas 14. Lucas 14, versículo 11. Dice el versículo 14, el versículo 11, perdón. Porque cualquiera que se enaltezca o se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra humillarse? ¿Ustedes entienden esta palabra humillarse? Y estas son las palabras del Señor Jesucristo. Humillarse. Porque algunos creen que humillarse es caminar de una manera, bueno, los religiosos lo insultan. Eso no es humillarse. Eso no es humillarse. Es más, podría decir que hacer un acto de apariencia de humildad es también arrogancia. Humillarse es tener el concepto adecuado de sí mismo. Eso es humillarse. Humillarse, por ejemplo, ¿cómo debe de humillarse un hijo ante su padre? Sabiendo que tiene sujeción, que está bajo la autoridad de su padre y de su madre. Ojo, no solo de su padre, también de su madre. Porque algunos hijos desobedientes creen que solo el padre tiene la autoridad. No, padre y madre, ambos. Y aquí está el punto importante. A veces la autoridad que los hijos ven, la ven en el sentido, como es la hermana Olga, de esto. Esto es, el que les da la plata, a este es el que obedece. Ojo, no es así. Fíjense que muchos de nosotros, por eso es que padecemos consecuencias, y no estoy amenazando a nadie, pero muchas de las consecuencias que nosotros como hijos tenemos hoy en día es precisamente porque no estimamos a ambos de la misma manera, sino el que tiene la plata, ese es el que tiene valor. O sea, en el mundo hay un dicho, tanto tienes, tanto vales. Y el viejo, a veces, fíjense bien qué perversidad más terrible hay hoy, y aún en la familia cristiana, los hijos a veces, como voy a hablar de los que mandan remesas, cuando les mandan remesas, cuando los hijos mandan remesas a la mamá,
Porque no se la mandan al papá, sino que a la mamá. Y como la mamá administra, el viejo allá relegado, este no sirve para nada. Eso es lo que había pasado aquí con David. Y por eso es que arrogante se enaltece. ¿Y qué dice Jesús? El que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltezca. Entonces, ¿cuál de las dos cosas preferimos nosotros? Tener un concepto adecuado delante de sí mismo, delante de Dios, delante de... Mire, es que Dios es un Dios de orden. A los hijos les digo, sométanse bajo la autoridad de los padres. Esa es la ubicación correcta. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa hoy? ¿Quién manda en la casa? Si no me compras el celular que quiero, me voy de la casa, dice Arturo. Un día allá en la escuela me dijo una señora, fíjate, tengo un problema con mi hija. Ajá, le digo, ¿usted quiere ir de la casa con marido? Agárrele la hilacha y désela, le digo, que se vaya. Y me dijo, pero es que a mí me duele. Sí, pero hijo, no es lo que quiere. Déjela. Mire, le dije yo le dije, agárrele la hilachita. Yo le dije a mi mamá una vez, arrogante, y yo le voy a poner el ejemplo a mí. Una vez le dije, me voy de la casa. Pues váyase. Ahí está la puerta. Fue a sacarme la chita, vaya, aquí está, tome, llévese. Vivíamos en esa casa. El macho empedernido queriéndose poner en contra de la madre. Y mi mamá ha sido un papá y mamá para mí. ¿Y qué creen que hice yo? Me fui. La vida que llevaba en la casa era buena. Mi mamá me daba de todo. Y yo pasaba de ocioso en la casa. Así pasan muchos hoy de ociosos y rebeldes con los tatas. Se han ensoberbecido. Pero déjenme decirle esto. Si no nos humillamos nosotros mismos, ¿quién nos va a humillar? Y la humillación del Señor es dolorosa. Ojo con esto. Por eso es que Jesús enseñó este principio. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál de las dos prefiere usted? Que el Señor lo engrandezca a usted, le dé un lugar, una posición, o que lo vean los demás humillados. Y déjenme decirle que esa humillación puede ser en el presente, no necesariamente en el futuro, porque algunos de nosotros pensamos, no, allá en el tribunal de Cristo el Señor nos va a avergonzar. Sí, es verdad, pero también aquí nos puede avergonzar, nos puede hacer ver los miserables que somos delante de Él por no ubicarnos en el lugar adecuado. Y aquí este hombre, este hijo de David, se había enaltecido. Miren el versículo, dice: entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré. Primero, él dijo: yo soy el dueño del reino. Y fíjense que aquí, para ser rey, en el contexto del cual estamos, el rey tenía que declarar a los reyes al otro, no él solo. Y por eso es que en la mayoría de las Biblias dice el complot de Adonías, el epígrafe. Porque si nosotros vemos, este Adonías había encabezado una rebelión contra su padre, y si no se hubiera hecho algo para evitarla, quizás hubiera habido una catástrofe aquí. Ahora, David nunca tuvo fama de ser padre que disciplinara. ¿Verdad que usted nunca ve? Y este es uno de los problemas. ¿Cuánto hemos visto nosotros de un padre que disciplina a su hijo David? A David. ¿Vemos en la historia a David disciplinando a un hijo? No. Por eso decía yo al principio, y la hermana Araceli lo recalcó, muchas de las cosas que vivieron los reyes y que vivimos aún nosotros son debidas a nuestras conductas también. David, a pesar de que fue un rey muy bueno, el Señor dijo que era conforme al corazón de Jehová, tuvo muchos problemas también familiares. No educó bien a los hijos,
no lo tiene que este soberbio. ¿Por qué creen ustedes que estaba revelando? ¿Por qué creen que estaba revelando este soberbio aquí? Era malcriado, pues. Era malcriado. Y fíjate, mantenía una vida familiar bastante desorganizada, David. Y si usted ve la historia, si usted se mete a estudiar a David específicamente su vida familiar, David era desorganizado. Como padre, como rey era muy bueno. Como rey sí era bueno. Aquí hay un principio que aprender. Ojo, los hombres no deben de descuidar a las familias, porque a veces por estar atendiendo, fíjate, voy a decir este un principio para los pastores. Algún pastor nos ha de escuchar. Muchos pastores están atendiendo a la iglesia, están dando consejería, están enseñando, están atendiéndola, pero la familia la descuida. Sí, la familia la descuida, no tienen tiempo para los hijos. Y ustedes fijan, en nuestro contexto en El Salvador, si ustedes fijan, la mayoría de los hijos de los pastores son soberbios y son perdidos. Si ustedes fijan, hay bendición de aquellos hijos que se someten bajo la autoridad o que a pesar de que los pastores descuidan esta parte, los hijos son obedientes, porque han sido enseñados, en la iglesia aprenden, han crecido en la escuela bíblica, que muchas iglesias ni siquiera estiman en consideración esta escuela bíblica. Es muy importante eso, es muy importante. Ahora hablemos de los padres. Hay muchos padres que están ubicados, son muy buenos en el trabajo, son muy buenos en otras áreas, pero en la familia muy descuidados. Descuidan a la esposa, descuidan a los hijos, descuidan cuando hay un problema, resolverlo. No tienen que ser así. David tuvo problemas como padre, pero como rey era muy bueno. Este es un problema. Hay que tratar de hacer un equilibrio. Todos los hombres necesitamos hacer un equilibrio. Recuerden, hermanos, David como rey delante del Señor va a entregar sus cuentas personales. Y yo ya dije varias cosas de David, pero que podemos aprender nosotros ahora. Ojo, ¿a quién le va a demandar más el Señor? ¿A las mujeres o a los hombres? A los hombres. A los hombres. No, fíjense que Dios en el tribunal de Cristo nos va a demandar más a nosotros, los que tenemos esposas. Nos va a demandar más a nosotros, porque somos mayormente responsables, porque somos sacerdotes del hogar. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Pero aquí había un problema serio en cuanto a este hombre. Yo me he detenido aquí a hablar de estos puntos porque son principios que necesitamos meditar, descuidar. Ya vimos al principio, la esposa Betsabé no figura en este punto. Tienen que buscar a alguien más para que haga el servicio que la mujer principal debe de hacer. Imagínense, eso no es correcto. Otro punto. Los padres deben de buscar atender a la familia. Si la familia no se atiende adecuadamente, van a haber consecuencias en el círculo familiar. Y esto le encanta a Satanás, y de eso se aprovecha. Ahora fíjense bien en el versículo 5, dice: entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carro y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, estaba armando un complot muy perverso en contra de David. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Ve? Lo que estábamos hablando. Era lo que estábamos hablando. O sea, las cosas, miren el versículo. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle:
¿por qué me haces así? O sea, es decir, David había visto la conducta de este muchacho, sí, pero ¿qué había pasado? Él nunca, ni siquiera, nunca le había disciplinado en este punto. Como David, su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuenta de lo que hacía. O sea, era un padre, en buen salvadoreño, ¿cómo llama? Alcahueta. Padre alcahueta. Hermano, aprendamos una cosa. Ser alcahueto, o una cosa, fíjense que es una gran contrariedad. Y por eso yo estaba hablando de David en este punto. Porque él como rey era bueno, pero como padre no. Yo a veces me examino y digo, allá en la escuela, bueno, nosotros, el hermano me ha dicho, en la escuela nosotros tenemos autoridad y a mí me respetan los hipotes. Hubo uno que un día de estos me dijo, le pregunté yo, bueno, ¿y el uniforme? No lo traje, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Mi pregunta era que no se les dejó, o lo tenía roto, o qué, para ayudarle. Y me dijo, porque no me dio la gana. Ah, no te dio la gana, le dije. Agarra su mochila, su cosa y se va a quedar. No, que mire que no, cuando venga con el uniforme te voy a decir. Pero no era tanto porque no llevaba el uniforme, sino por la malcriadez. ¿Qué tal si yo le dejo pasar eso? ¿Qué va a decir él de mí? Que soy aguado, que no me importa la disciplina, que a mí me vale como llegue. Y eso es un principio que yo le he aprendido al hermano B. En una institución, tanto en la casa como en cualquier institución, si hay orden y disciplina, sigue adelante la cosa. Si no, se pierden las cosas. Eso es verdad. Y fíjense el versículo, no lo digo yo, su padre nunca le había corregido. Si usted lo quiere tomar de esa manera, en esa versión que leyó el hermano dice, nunca le había contrariado las cosas que hacía. ¿Sí? Y ni le había pedido cuenta. Bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ahora pregunto yo, ¿ustedes le piden cuenta a sus hijos de lo que hacen a diario? Algunos padres, para justificarse, que esos son machos de rienda. ¿Sí? Como quien dice, pero esa es una falta de respeto a sí mismo. Porque ellos están diciendo, no, el macho de rienda, pero ¿quién tiene la responsabilidad sobre él? Ajá, de detener la rienda. Está diciendo, miren, yo soy irresponsable. Eso es lo que dice un padre cuando dice estas cosas. Entonces ven, estamos viendo una historia de un hombre que como rey fue bueno, fue conforme al corazón de Jehová, tuvo problemas de mujeres, como cualquier otro de nosotros podemos tenerlo. Ahora, no estoy diciendo que tenemos libertad para hacerlo, pero aquí están las consecuencias. Aquí están las consecuencias. Hay un dicho allá popular en el mundo que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Y yo le he escuchado al hermano ver muchos principios aquí diciendo, bueno, el miércoles aprendimos varios principios, bueno, al menos yo me fui con varios principios, aprendidos del Salmo 1, apenas, muchos principios. Andemos en malos pasos y van a ver cómo nos va a ir. Sí, sencillo. Aquí está un punto bien importante. Miren versículo 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Miren, aquí hay un punto importante que necesitamos ver. No siempre todos los siervos son fieles, y la cúpula a veces va a buscar los beneficios propios. Ustedes ven el versículo. ¿A quién le tenía este hombre ya abarcado para que le ayudara? Y eso sucede en el mundo. Miren, ¿cuánto creen ustedes que le va a costar al país, El Salvador, beatificar a Monseñor Romero el 23 de este sábado al otro?
¿Cuánto crees que le va a costar a El Salvador? $500,000. En austeridad del país. Viene, ahí nos venden a nosotros, al Ministerio de Educación, a las escuelas, no le han dado dinero. Bueno, por lo menos a la mía. Ya vamos para un semestre y no nos han dado dinero. Y estamos ahí nosotros viendo a ver de dónde rascamos para la actividad. Imagínense. Y van a gastar $500,000 de dinero en una tontera. Una tontera. ¿Cómo? ¿Dónde dice la Biblia que un pecador puede llamar santo o nombrar santo a otro pecador? Si solo un santo puede hacerlo. Pero miren la perversidad. Le damos esto a los religiosos, los políticos. ¿Para qué? Los tenemos amarrados con esto y tenemos oportunidades con ellos. Eso se llama comprar voluntades. Pero aquí también pasaba. Esta perversidad, miren, si los políticos son bien astutos, y yo me he dado cuenta que la mayoría de los políticos buscan asesores que sean creyentes, y los creyentes que los asesoran son perversos también. Porque miren lo que pasa en el versículo 7, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote. O sea, miren, yo no investigué mucho de miren el punto. Eran los dos poderes que tenía: militar y religioso. Militar y religioso. El político con el militar y el religioso. Si se abarca esto, tiene amarrado prácticamente todo. Miren qué perversidad. Su propio hijo en contra del rey. Ahora, eso hermano, eso va a funcionar aquí en la China y en cualquier parte del mundo, va a ser así. Ahora, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los pobres. Pero Dios es muy sabio. Ustedes vamos a aprender algunas cosas. Hoy voy a llegar hasta el versículo 10, porque solo vamos a verlo. Después vamos a ver el plan que tenía Natán y Betsabé, que era un plan, bueno, lo vamos a estudiar en el próximo estudio, pero mire el versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían. Aquí hay algo importante que aprender. Había gente fiel también al rey. Sí, y más que fiel al rey, eran fieles al Señor. ¿Con quién debe de estar, hermano? Mire, voy a ponerle un principio. Si en un determinado momento se levantara un falso maestro o un falso profeta en la iglesia, y no lo digo solo por nuestra congregación, lo digo en general, y está en contra del pastor que está predicando bien, ¿a quién le dirían ustedes? Pero esto trae consecuencias, porque a veces decir, bueno, ¿a quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Josué, ¿cuál es que dijo? Mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, ¿quién dice esto? Nosotros los creyentes debemos de estar atentos, porque y es más, ya hemos visto, Pedro dice, en la segunda carta de Pedro estamos viendo el ministerio de los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Dónde están ellos? Dentro de la iglesia. ¿Qué van a querer hacer? Arrastrar a un grupo para pervertirlo. Ahora la pregunta es, ¿con quién estará usted? Pero es una gran bendición de seguir al líder que Dios ha puesto en ese lugar y no estar en contra de él. Sí. En cuanto al líder, hay que valorar lo importante, que no se trata de quién lo puso, no se trata de aquí este joven era el ideal para que fuera el rey. Sí. Lamentablemente David no tenía planeado eso, ¿no? Pero él era el supuestamente sucesor porque era bien parecido. Se tenía muchas cosas. La cualidad. Entonces, en nuestros días no se trata de seguir la iglesia que tiene el edificio más grande, el líder más elocuente. Nosotros tenemos que ver
Sí. Entonces nosotros vamos a seguir que sigue los principios de la verdad, Correcto. no la apariencia de un líder, Sí. no el populismo de un líder, sino que el líder esté trazando bien la palabra. Nosotros debemos de ver no al líder, sino de ver la palabra y luego ver al líder. Sí, correcto. Correcto. No ver al líder como meterle la palabra. Porque si está conforme a la palabra, el líder anda bien. Correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque aquí uno de los problemas fue la apariencia, igual que con David. Cuando fueron a buscar quién iba a ser el siguiente rey, David era el menos indicado. Porque había más hermoso, sí, había más inteligente. Bueno, ahí lo ocupaban del corralero de la casa. Sí, sí. Lo tenían que hacer por eso. Sí, cuidando. Entonces, debemos de tener cuidado que cuando va la elección de un líder, debemos de tener cuidado de pensar que Dios dice, sí, no lo que el líder diga, no, correcto, no lo que los demás digan, correcto, sino que sea conforme. sí, correcto. Y de hecho, ¿quién vindica a quién? Es la pregunta. Pienso oportuno, diga, aquí vamos a vindicar a un hombre Sí. que está en el mundo de Dios. Sí. ¿Alguien le preguntó a Dios? Sí. O sea, ¿hay alguna orden de Dios para hacer esto que están haciendo, como lo hicieron los apóstoles, nombrando un apóstol que Sí, no primero. había leído? Sí. ¿Quién habrá hecho esa pregunta? Sí. Entonces aquí está el punto. Aprendamos, iglesia. Aprendamos. Los líderes no deciden, y lo que dice el hermano es verdad. Los líderes, un líder lo vindica su predicación. ¿En dónde está ubicado? Si es conforme a la palabra, adelante. Si no, lo siento mucho, pero no. Así de sencillo. Entonces, versículo 9, y vamos terminando. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. A Judas le dijo el Señor, con un beso me entrega. Sí, entrega al Hijo del Hombre. Fíjense que yo no sé por qué es costumbre que los políticos, generalmente, y voy a hablar de política aquí, porque este hombre, como dice el hermano B, era el hombre ideal. Él tenía poder militar, tenía arrastre, había gente que lo seguía. Pero mire con qué los estaba comprando. Un banquete. Así le gusta al populacho de hoy tiempo. Lo que le gusta es que le den una soda y ahí andan detrás del río. Ahí están contentos. Ojo con esto, porque esto es perverso y es maligno. Vamos a quedarnos aquí, hermano. El próximo que me sigue, debido a que me acabó el tiempo, tome espacio para empezar a introducir estos dos versículos que acabamos de terminar, introducir el otro tema de estos hombres que no fueron invitados, pero que tenían una posición muy correcta. Y ya vamos a estudiarlo en el próximo miércoles, si Dios nos permite, hermano.